Hola a todos, esperamos que estén bien. Yo soy Leon Naidorf, representante del Kennedy Yedid en gran parte de América Latina, estoy en Buenos Aires y hoy le damos la bienvenida a todos ustedes para compartir una charla, una disertación sobre un tema muy requerido y muy importante para todas las personas que están pensando en hacer Aliyá o volver a Israel después de muchos años y que tiene que ver con algo muy práctico que es la economía personal, ¿sí? Es cómo me arreglo, cuánta plata necesito, cómo organizo mi economía para un país que es distinto probablemente en su economía al que estoy residiendo actualmente. Para los que todavía no conocen nuestro trabajo, el Keren Yedidut es una fundación que existe hace más de 40 años, que fue fundada por el Rabbi Yehiel Eckstein. Actualmente la sede central del Keren Yedidut está en la ciudad de Modi'in, en Israel, y tenemos representaciones en distintos países. El Keren Yedidut se dedica en Israel a una tarea social importantísima y fuera de Israel nos dedicamos a asesorar y asistir a las personas que están interesadas o en proceso de alía o son, como dijimos antes, ciudadanos israelíes que planean regresar, volver a radicarse en Israel después de 10 años o más. En ese sentido, nuestro asesoramiento, nuestro acompañamiento tiene que ver con la posibilidad de contar con un referente en la etapa previa, también tener la posibilidad de contar con los pasajes a Israel, la posibilidad de sumar 3 valijas por persona, en el caso de los Olim también sumar un subsidio económico y fundamentalmente contar en Israel con nuestro equipo de habla hispana y portuguesa y también con una red de organizaciones y profesionales que se dedican al acompañamiento y al asesoramiento de Olim. En ese sentido, tengo el placer y el honor de presentar a uno de esos profesionales que viene trabajando desde hace tiempo en el asesoramiento de Olim, especializándose en el trabajo con Olim, que es Yair Kamieneki. Yair es así que tiene a su vez su propia experiencia personal de emigrar, pero más allá de eso, es un asesor en temas comerciales, económicos, de desarrollo, que sus servicios, su expertise es válido para todo tipo de perfil de Olim que estén pensando tanto en su economía familiar como en emprendimientos comerciales, económicos, planes de negocios, etcétera. Pero hoy específicamente le pedimos a Yair que nos dé algunas recomendaciones, algunos consejos para justamente aquellas personas que están planeando o que están próximas a irse a Israel o quizás han llegado hace poco tiempo y necesitan poder organizar su economía, poder planificar su economía. Así que bienvenido, Yair, un placer para nosotros tenerte. Gracias porque en este momento que estamos grabando la actividad es muy tarde en Israel, así que gracias por acompañarnos. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias Leo y gracias al Keren Edut. Eh, Vamos a, como dijo Leo, a hablar hoy sobre la economía financiera familiar. La idea es hablar de 8 pilares que nos pueden ayudar a tener una economía estable y no solo estable, sino también poder pensar en un futuro, que creo que lo que queremos todos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la charla. Me presento de vuelta para que pongo la presentación. La ven bien ahí, ¿no? Perfecto. Eh, me presento de vuelta, Yair Kamieniecki, 39 años, como dijo Leo, Olé Hadash, Olé Batik, depende de cómo lo quieran ver, y salía en el 2001, ya hace 25 años casi, de Argentina, cuando yo tenía 14, con mis padres y mi hermano. Hoy ya padre de familia con 2 hijas, viviendo en un kibutz en el norte del país, bueno, en el centro norte del país, en la zona de Afula más o menos para si se quieren ubicar.
Y como dije antes, la idea es hablar hoy sobre los 8 pilares de la salud financiera. No puedo empezar la charla sin también, creo que ponernos en foco en dónde estamos hoy. Aparte de que en Israel sean las 11:10 de la noche, en Israel, como en todas partes del mundo, estamos viviendo eh, una vez más una guerra con Irán. Ya estamos en el 10.º día y lamentablemente en los últimos 2 días tuvimos dos soldados que fallecieron. Me parecía importante recordarlo y ponerlo acá antes de empezar la charla, pero no para bajonearnos, sino al contrario, creo que ellos están dando sus vidas para que nosotros veamos un futuro y lo que vamos a ver juntos acá es hablar sobre nuestro futuro en Israel. Así que bueno, empezamos. Israel es un país caro. eh, Creo que no es algo nuevo, creo que todos lo saben. Vivir en Israel es caro. Acá pueden ver diferentes ejemplos de diferentes artículos en diarios y revistas sobre lo caro que es Israel. No importa el año que sea, la mayoría son del 2023 acá, pero creo que si nos fijamos del 2024, 2025 o 2026, eh, los números van a ir subiendo. Y lo pongo de un principio para acordarnos que aunque Israel sea caro, si hacemos los 8 pilares que vamos a hablar ahora de una manera razonable o diaria, vamos a poder llegar a pensar en un futuro y tener ahorros y poder disfrutar de nuestro trabajo duro. Pero empecemos con nuestro primer pilar: conocer los números. Van a ver en la presentación que todo el tiempo pongo frases de diferente gente un poco más inteligente que yo. Eh, están, están invitados a leerlas, pero bueno, conocer nuestros números. Quiero hablar sobre los números. Se dividen en tres: números rojos, números verdes, lo que seríamos, y equilibrado. Y siempre cuando hablo sobre conocer nuestros números, empiezo con el número rojo, por supuesto, y digo, eh, doy siempre el ejemplo de cuando yo era soldado. Hoy en día sigo siendo reservista, pero cuando era soldado con 18 19 años, eh, y iba a bailar con mis amigos los fines de semana, me acuerdo que mis amigos siempre decían de ir a bailar jueves y viernes. Eh, y yo, siendo lo que sería un soldado que no era combatiente, recibía un salario relativamente bajo, siempre decía, no, no puedo ir ambos días, elijo uno. Y iba uno solo. Y cuento esta historia porque en verdad no sé si podía o no podía. Yo ya me había hecho en la cabeza que no podía. ¿Por qué? Porque ganaba la mitad que ganaban mis amigos en el ejército, entonces, claro, era sencillo entender que no podía, pero nunca había visto mis números. Y, y pensar todo el tiempo que estás en números rojos, y no disfrutar de lo que el trabajo duro que uno está haciendo, o de ese dinero para las cosas que nos gustan, no está bueno. Eh, y creo que con eso empiezo la charla de hoy diciendo: conozcan sus números, eh, para poder entender cómo usarlos. Si estamos en números rojos, como dije antes, o creemos que estamos en números rojos, vamos a dejar de darnos gustos que quizás es lo que nos hace sentirnos nosotros mismos, ¿no? Quizás el churrasquito el fin de semana, o un vinito, o lo que nos haga felices a cada uno de nosotros, un viaje al extranjero o lo que sea. El equilibrado es el que hablamos, que está en números en cero, no ni en rojo ni en verde. Y muchas veces lo tomamos como, ah, bueno, estoy equilibrado, está re bueno. Eh, no, no está bueno, no está mal, pero nuestro objetivo siempre es estar arriba del equilibrado, tener números, digamos, positivos, para poder también tener la posibilidad de que si caemos en alguna mala, se me rompió el motor del auto o la heladera o lo que sea, no me bajo automáticamente a números rojos. Pero eso lo voy a saber si estoy equilibrado o no, si conozco nuestros números. Y lo mismo con el crecimiento económico. Ahora, cuando hablamos de conocer nuestros números, no digo entrar todos los días a la cuenta bancaria y llevar un procedimiento
súper polémico o súper exacto, pero sí digo de conocer nuestros números, de una vez cada semana o 2 semanas, cada uno como le gusta, eh, entrar a la cuenta bancaria, ver la plata que bajó, la plata que entró y ver si hay algún error. El otro día, hablando con mi mujer, le, le cuento que vi que me bajó la tarjeta de crédito, el seguro del auto, pero de una compañía que no tenemos seguro con ellos. Tuvimos seguro con ellos un tiempo, pero después lo cambiamos y no teníamos más con ellos. Y lo primero que hice fue decirle a mi mujer, vamos a hablar con la compañía esta para asegurarnos o entender por qué nos están cobrando. Bueno, eh, es un ejemplo como para decir, eran más o menos 1.500 shekels. Para ponerlo en la mesa, son 1.500 shekels que si se me van en el seguro, no se me van en otra cosa. Verlos esos números, porque entré a la cuenta bancaria y me fijé, me salvó 1.500 shekels. Entonces, primer punto para todos, conocer nuestros números. De vuelta, no hay que ser exagerado y entrar todos los días a la cuenta bancaria, pero sí conocerlos y entender dónde estamos parados para poder disfrutar de lo que tenemos o acomodarnos para poder estar de una manera equilibrada y para arriba. Hablemos del segundo paso o el segundo pilar. Este pilar es el pilar de el peso de los gastos fijos. ¿Qué hablamos de gastos fijos? Y muchos de los gastos nuestros son fijos. El alquiler, el supermercado, la gasolina, el alquiler del auto, el alquiler del departamento, perdón. eh, Son todos esos gastos fijos. El supermercado lo dije recién, pero lo voy a aclarar. Fijo no quiere decir que sean todos los meses el mismo monto exacto. Sí que sea más o menos alrededor. Entonces, por eso entra al supermercado. Puede ser que un mes gasté 2.000 shekels y otro mes gasté 1.500, pero todos sabemos que el supermercado siempre lo voy a tener. Y voy a tener una media o un promedio que yo sé que todos los meses en el supermercado lo voy a gastar. ¿Y por qué es tan importante el peso de los gastos fijos? El asesorar a Olim durante ya más de 5 años, más o menos, me dio a entender que cuando nuestros gastos fijos pasan entre el 50 y el 60% de nuestros ingresos, fácilmente vamos a llegar a lo que sería una bola de nieve en entrar en números rojos y pedir un préstamo y seguir con ese préstamo salir de números rojos, pero seguir con eso sucesivamente, abriendo una bola de nieve súper grande que, bueno, va a ser más difícil de salir de ella. Eh, entonces, primero que nada, los invito a los que ya están viviendo acá en Israel, eh, vayan a su cuenta bancaria, agarren los últimos 3 meses, miren todos los gastos fijos, cuánto es de sus ingresos, hagan un promedio y miren dónde están parados. Muchas veces eh, el cambio de entre gastar un 50% y un 40% no es tan alto o tan difícil de hacer, pero eso los puede asegurar una tranquilidad o una estabilidad financiera importante. Por supuesto que puede ser difícil también y quizás lo más valorado ahí sería pensar en el departamento en el que vivimos, que seguramente es uno de los gastos más grandes. Quizás podemos mudarnos a un departamento un poco más chico o a un barrio más diferente o a otra ciudad y así poder cambiar el porcentaje de nuestros gastos fijos. Por supuesto que lo que decirlo es mucho más fácil que hacerlo, pero está bueno conocerlo para poder después de esto llevarlo a la práctica para el lado que sea, si es con el alquiler, que es el peso más importante, o con otras cosas. Puede ser con el seguro del auto, que entendemos que estamos gastando quizás mucho y bueno, hacemos una hora encuesta a las diferentes compañías de seguro para tratar de conseguir un, un presupuesto mejor, el celular lo mismo, el internet lo mismo, todas esas cosas que uno puede bajar un poco el gasto y así ahorrar en gastos fijos
y poder tener una economía mucho más estable. Por supuesto, lo ahorrado después nos va a poder ayudar para otro pilar que va a ser de las inversiones y lo vamos a ver dentro de un ratito. El balance. Siempre acá cuando doy la charla presencial a los Olim, pregunto qué es el balance o cómo llegamos al balance. Entonces siempre me dicen, bueno, si tengo ingresos menos gastos es el equilibrio o el balance. Si yo quiero que el balance es o el resultado sea mayor, lo que tengo que hacer es gastar menos. Entonces, tengo ingresos y gasté un poco menos, agrandé el resultado. Y yo creo que es verdad, esa respuesta está correcta, pero yo quiero meternos a todos en la cabeza la otra opción. No solo la opción de ahorrar en los egresos o en los gastos, sino la opción de mirar la parte de los ingresos. Y ahí cuando hablamos de los ingresos, hablamos de dos opciones. La primera, que es la flecha rosa que tenemos acá, es pedir un aumento. Trabajás en un lugar ya un año, 2 años, 8 meses, no importa. En algún momento hay que saltar a la pileta y pedir ese aumento. Primera opción. Puede ser que nos den ese aumento, puede ser que no. Pero si nos dieron ese aumento, agrandando los ingresos, agrandé también el resultado. Por supuesto, teniendo en cuenta que no agrandé los gastos. Si no me dan ese ingreso o ese aumento que tanto estamos deseando, eh, esto ya es un paréntesis que abro, ¿no? Se puede también pedir otras cosas. No tiene que ser un aumento en el salario mensual. Puede ser lo que llamamos Keren Ishtalmut, que sería de, de inversión que nos da el empleador. Podemos pedir quizás más días de vacaciones. Podemos pedir día de enfermedad el primer día porque la ley no te lo da el primer día, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quizás ya lo podríamos hablar en otra charla en la que hablemos sobre el recibo de sueldo, pero la idea creo que está clara, que el, el pedir un aumento nos da miedo a todos. Y creo que la posibilidad o entender de que pedirlo es importante porque demostrar también que nos valoramos a nosotros como trabajadores y que queremos que nos valoren al igual que nos valoramos nosotros, pero aparte creo que es una manera importante también de agrandar nuestro balance o nuestro resultado en la ecuación esa de ingresos menos egresos. La segunda opción de agrandar los ingresos, y en la flecha multicolor, es pensar en la posibilidad de entrar a otros campos y trabajar en otros trabajos. No me refiero a cambiar de trabajo, aunque también podría ser cambiar de trabajo y tener un salario mayor, pero me refiero acá a la posibilidad de quizás trabajar en dos trabajos o trabajar en un trabajo como lo que sería Sajir empleado y abrirte algo como Atzmai, como independiente. Les puedo decir que conozco muchos que hicieron eso, de trabajar en un lugar y en el tiempo libre se ponen a vender empanadas o alfajores, ¿ok? Porque, porque lo conocen, porque lo saben hacer de casa y porque es también traer un poco el gusto latinoamericano, argentino a Israel. También les puedo decir que en mi caso, yo hoy en día estoy sentado hablando con ustedes sobre economía familiar en mi Atzmaí, mi independiente, pero en mi día a día yo trabajo también como empleado en una compañía y haciendo las dos cosas, agrando de manera importante mis ingresos. Entonces, ahí vimos el tercer punto nuestro, el punto del balance. Por supuesto que no pongo en un costado el primer balance o el primer puntito del balance que hablamos, que es el de gastar menos. Ese es el más fácil de decir y aunque parezca raro, es el más difícil de hacer, porque
en definitiva, vamos, al principio quizás es más fácil dejar de comprar algunas cosas que no gustan tanto, pero con el tiempo nos gustan esas cosas, entonces las compramos porque nos gustan. Me quiero seguir dando esos gustitos. Y la idea no es dejar de darnos esos gustitos, sino de conseguir otra manera de poder seguir dándonos esos gustitos, pero agrandar nuestros resultados o nuestro balance. Bien, pasemos a nuestro cuarto eh, pilar. Y este pilar creo que lo dice acá la palabra: cada vez que pides prestado dinero, estás robando dinero a tu futuro. Y lo que yo quiero hacer acá es ponernos a pensar o meter en nuestra cabeza, eh, pensarlo al revés. ¿Ok? Voy a empezar primero con el agujero negro, ¿no? El agujero negro nos demuestra muy sencillamente que al pedir un préstamo, lo primero que estamos haciendo es automáticamente agrandar nuestros gastos fijos. Si antes nuestros gastos fijos, por tirar un número, eran de 5.000 shekel, y ahora pedí un préstamo para comprarme un auto y ahora estoy devolviendo otros 1.000 shekels todos los meses, entonces dejé de tener el gasto fijo de 5.000, pasé a tener de 6.000. Por supuesto, hagan el cálculo de cuánto es el porcentaje y de vuelta acuérdense en que en nuestro segundo pilar hablamos de los gastos fijos entre 50 y 60 y no pasarnos de ello. Pero lo pongo en un costado eso, que creo que es súper, súper importante, pero digo, lo que quiero hablar acá sobre préstamos es cambiar el orden de prioridad. Es pensar hoy en lo que voy a necesitar dentro de 5 años. Y hoy, en vez de, o mejor dicho, en vez de dentro de 5 años ir a pedirme un préstamo para el auto que hoy yo ya sé que quiero comprármelo, entonces hoy empiezo yo a poner dinero en un costado, en un chanchito, en una vaquita, para que dentro de 5 años tener ese dinero y no tener que pedir un préstamo. Ahora me van a decir, y me lo dicen siempre, no tengo ese dinero para poner hoy en el chanchito. Y yo le voy a decir lo mismo que digo siempre: está bien, no lo tenés hoy para poner, pero dentro de 5 años, cuando pidas el préstamo, tampoco los tenés y de alguna manera igual lo vas a terminar pagando. Esos 1.000, 1.200, 1.500, no importa. Eh, entonces la idea es empezar a pensarlo hoy, y así hoy yo pienso en el futuro. Y yo así tengo muchas vaquitas o cajitas en las cuales pongo dinero en un costado, no importa cuán grande sea, para mi futuro o el de mi familia. Tengo cajita que pongo todos los meses 100 shekel. ¿Por qué 100 shekel? Porque es lo que puedo poner. Y esos 100 shekel, esa cajita también tiene un objetivo. No es ahorrar por ahorrar, ahora lo vamos a hablar eso en el próximo pilar, que es realmente el de inversiones, pero la idea es empezar hoy a ahorrar para nuestro futuro. Nuestro futuro puede ser 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, no importa. Es hoy pensar en nuestro futuro y dejar de llegar al futuro y pedirnos ese préstamo porque no lo pensamos hoy. Y por supuesto así también ponemos un costado en los gastos fijos. Ahora vamos a llegar al de la inversión, no se preocupen, pero antes de llegar a la inversión, quiero hablar de una inversión un poquito más específica. Y es un fondo de emergencia. El fondo de emergencia, como bien lo dice la palabra, es un fondo que lo tenemos por emergencia, porque nos echaron y no conseguimos trabajo, porque vino el coronavirus, porque vino la guerra y no estamos trabajando y no tenemos, no sé, nos faltan, lamentablemente, nos faltan ejemplos para una emergencia. Y la idea es exactamente eso: armarnos esa vaquita, ese fondo en el cual podemos romperlo, eh, el chanchito, para poder usarlo durante un tiempo y después volver a acumularlo de vuelta cuando ya estamos más estables. La idea del fondo de emergencia habla de entre 3 y 6 meses de ahorros. Ahorros para
seguir con nuestra vida como si si estuviera todo bien. Si yo soy una familia que gasta por mes 10.000 shekel, quiere decir que tengo que conseguir un fondo de emergencia de 30.000 shekel a 60.000 shekel. ¿Ok? ¿Por qué esa es la puntuación? 3 meses es para el básico, el que dice, bueno, hasta que paso esta emergencia y logro encontrar mi nuevo trabajo y estar bien y que estar seguro, bueno, va a tardar entre 3 y 4 meses. Los que dicen 6 dicen, yo no me quiero arriesgar, me voy hasta los 6 meses. Ahora, dije acá un número súper grande. 30.000 shekel o 60.000 shekel, nadie tiene, o por lo menos yo no los tengo, como para ponerlos así de una en un fondo de emergencia. Y por eso hablo del rompecabezas. Porque la idea es, y lo vamos a ver de vuelta un poco más adelante, pero la idea es de a poco ir ahorrando. Hoy puedo poner en ese fondo de emergencia 200 shekel, 500 shekel, 1000 shekel, no importa cuánto. Bueno, lo voy poniendo de a poco. Cuando llegue a los 30.000 o los 60.000, según lo que ustedes prefieran, bueno, ahí haré con esos 200, 300, 500 shekel que pongo todos los meses, quizás los pondré en otra meta, pero es ir haciéndolo de a poco. Ahora, el fondo de emergencia habla sobre invertirlo en cosas con poco riesgo. La idea del fondo de emergencia no es que ganemos dinero, o sea, si podemos ganar, genial, pero más que nada es que no perdamos, o que mejor dicho, que nuestro fondo no pierda valor. Entonces, hoy en día, eh, mucha gente lo pondría o en el banco, en un fondo en el banco, o en Israel lo que se llama Keren Kaspit, aunque hoy en día está un poquito más bajo de lo que era antes, o en lo que serían bonos estatales, lo que sería un agaj, para los que ya están viviendo acá y pueden saber. Aclaro, no estoy dando un asesoramiento de inversión, sino un conocimiento general. Pero bueno, entonces hablamos sobre el fondo de emergencia entre 3 y 6 meses, empezar de a poco, acumulando en ese fondo y poner la plata en un riesgo bajo con intención de que no ganemos o por lo menos no perdamos valor de nuestro dinero acumulado. Siguiendo así, y este fondo de emergencia que dijimos recién es un estilo de inversión, pero es una inversión sin demasiado riesgo y sin demasiado rendimiento. Y llegamos a la inversión en general. Y cuando hablamos de inversión en general, yo creo que las dos cosas más importantes que les puedo decir, la primera es el que no empezó a invertir hoy, bueno, que empiece mañana, pero que empiece. Y esa es la parte izquierda de nuestra foto. Las excusas. Siempre, pero siempre vamos a conseguir o tener alguna excusa por qué no queremos empezar a ahorrar. No, recién llegamos al país, no, mi hija está en el jardín, es muy caro, estoy viviendo en una ciudad cara, todavía no tengo trabajos. Son todas excusas buenas, no digo que no, pero son excusas. Son excusas porque tenemos miedo de invertir. Pero yo les recomiendo que empiecen a invertir hoy, mañana. ¿Ok? Y la segunda parte de nuestra foto que estamos viendo ahora, que van de la mano, es la de quedarse activo. ¿Ok? Siempre digo que la inversión, invertir de alguna manera, es como ir al gimnasio o como levantar pesas en el gimnasio. No levanto pesas, pero creo que todos vamos a entender esta metáfora. Cuando uno va al gimnasio, no empieza levantando 100 kilos de una mano o de dos manos o lo que sea. Empieza de a poco, con 1 kilo, 2 kilos. Hay algunos que empiezan con 5 porque tienen más fuerza o más grasa, no sé. Eh, pero empezamos de abajo. Bueno, lo mismo acá. Empecemos de abajo. Y cuando vamos acostumbrándonos, vamos a ir subiendo la cantidad de pesas.
o en nuestro caso, nuestra cantidad que invertimos. Ahora, el Stay Active es porque la recomendación que les puedo dar acá es búsquense en fondos de inversiones que les permitan hacerlo de manera automática. Hacerlo de manera automática es como de vuelta hablando del gimnasio, es pagarle al gimnasio y sentirte mal que estás pagando por no ir, entonces vas a ir al gimnasio. Bueno, acá es lo mismo. La idea es que no llegue el 10, el 15, el 20 de cada mes y veamos cuánto dinero tenemos en la cuenta corriente y según eso decidir si ponemos en inversión o no. No, no. La idea es ir atrás. Automáticamente yo le di 100 shekels que me baje automáticamente para la inversión. Yo voy a aprender a administrar mi dinero sabiendo que tengo esos 100 shekels menos. Siempre está el famoso dicho de primero entregate a vos mismo. La luz siempre la pagamos. El agua la vamos a pagar. El alquiler siempre la vamos a pagar. Bueno, pero al igual que pagamos todo eso, pongámonos a nosotros primero. Pongamos nuestras necesidades primero. No digo el viaje al Caribe, me encantaría viajar al Caribe, pero digo poner esos 100 shekels, 200 shekels, lo que pueda poner para dentro de unos años poder hacer esa compra que tanto estaba necesitado. Puede ser el viaje al Caribe también, pero no es hoy hacer viaje, sino es planificarlo. Ahora, ¿por qué le digo que hoy o mañana empiecen a invertir? Bueno, lo dice ya acá el todo, el tiempo vale oro. Les quiero dar dos ejemplos por qué el tiempo vale oro. Vamos a empezar por el primero. Lola y Lalo. Lola invirtió 1.500 shekel todos los meses durante 30 años. ¿Ok? Lalo invirtió 3.000 shekel, o sea, el doble que Lola, también por mes, por supuesto, pero en la mitad de años que Lola, en 15 años. En total, los dos invirtieron la misma cantidad de dinero. Para hacerlo fácil el juego nuestro, los dos invirtieron en el mismo canal de inversión, con el mismo rendimiento anual, ¿ok? Que no haya un cambio, ¿ok? Y acá siempre se pregunta quién terminó acumulando más o quién terminó teniendo en la cuenta de inversión más dinero. Le voy a contar la respuesta. La respuesta es Lola ganó mucho más dinero. Lola ganó casi 3 veces lo que ganó Lalo. Ahora, los dos invirtieron la misma cantidad de dinero. Los dos invirtieron 540.000 shekels, que serían los 3.000 de Lalo por 15 años por 12 meses o los 1.500 por 30 años por 12 meses de Lola. ¿Por qué lo que pasó? Porque lo dijo Einstein, la octava maravilla del mundo, lo que sería el interés compuesto o los que están viviendo en Israel, Ribit de Ribit, es lo que logró a Lola o lo que el tiempo le hizo a Lola llegar a un número mucho más grande que el de Lalo. Para que el que no sabe lo que es interés compuesto, doy un ejemplo muy, muy sencillo. Si yo deposité mi primer año 100 shekel en una cuenta, deposité 100 shekel al año, teniendo en cuenta que tengo un interés anual de 10%, mis 100 shekel hicieron una ganancia de 10 shekel. En total yo tenía, ahora tengo acumulado 110. Al año siguiente, mi caja no es de 100, sino que de 110. Por lo tanto, voy a hacer un rendimiento o interés en este caso de el 10% de los 110, que son el 11%, el 11 shekel. Y así tengo 121. Y así seguimos sucesivamente hasta el año, quinto año, que ya vemos que terminó recuperando o ganando un 61%. Gané 161 shekel de 100 que yo deposité, son 61 shekel más de lo que yo había depositado. Los cálculos dicen que poniendo la plata en interés compuesto, a los 7 años generalmente
Si todo va bien, por supuesto, uno duplica la plata que tiene. ¿Ok? Quiere decir que si yo seguía con esta tabla hasta el séptimo mes, íbamos a ver que tenía acumulado 200 shekels, más o menos, que sería mis 100 que yo deposité más los 100 que terminé ganando. O sea que dupliqué mi dinero. Esa es la razón por la cual Lola ganó más y es la razón por la cual el tiempo vale oro. Lola invirtió mucho menos dinero, pero por mucho más tiempo que Lalo. ¿Ok? Entonces, creo que también lo vengo a decir acá, el que invierte a largo plazo, el interés compuesto va a ser lo suyo. La segunda razón por la cual el tiempo vale oro es un análisis que se hizo durante, específicamente acá estamos hablando del índice de S&P 500, son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, que se hizo entre 1928 y del 2018, son 90 años, ¿ok? Que lo que demuestra esta tabla chiquita que estamos viendo acá es que no importa cuándo entré a comprar dinero en el S&P 500 y cuándo salí, no importa en qué parte de los 90 años que estamos acá, si hice arriba de 10 años, o sea, si la plata mía estuvo invertida ahí más de 10 años, no perdí dinero. Se puede ver que en los 20 años no hay números rojos, o no hay números con el menos, ¿ok? Se puede ver que el mínimo era 0,6, el alto son 13 y el mediano, digamos, el promedio son 7% de ganancias anuales, estamos hablando acá, por supuesto. ¿Ok? Y esta es la segunda razón por la cual el tiempo vale oro, porque cuanto más tiempo invertimos, aunque sea en un índice que es con un riesgo súper alto, acá lo demuestra que no importa cuándo y cómo y dónde, al invertir a más de 10 años, mi dinero nunca perdió. ¿Ok? Por supuesto que esto no dice nada de lo que va a pasar de acá a 10, 15, 20 años en adelante, pero es una manera importante de ver de que si en los 90 años, mirando en todos los puntos que pueden haber, no pasa nada, no perdimos al invertir más de 10 años, bueno, algo tendrá que decirnos eso sobre que el tiempo vale oro, ¿no? Quiero aprovechar para hacer un mini resumen, no estamos cerrando para nada, pero un mini resumen de lo que hablamos hasta ahora. Eh, es una torta o la división de gastos que yo creo que es una buena división. Acá no hablo de gastos fijos o no fijos, hablo de los gastos comunes, que sería el violetita, con un 70% que tiene que ir a nuestros gastos comunes, que son todos, los fijos y no los fijos. Son la cerveza que me gusta tomarme, la pizza que como fuera, el alquiler del departamento y el seguro del auto, y la nafta, y la gasolina y todo. Un 70%. Los otros 30% van, en mi forma de ver, a inversiones de diferentes categorías. Tenemos el negro, que es un 15%, es en aumentar el capital, es el pilar que hablamos de inversiones. Es invertir para ganar. ¿Ok? El gris, que es el fondo de emergencia, es el que hablamos antes de que la plata nuestra no gane, o sí, si quiere ganar, genial, pero que no pierda valor, el que hablamos de los de 3 a 6 meses, ¿ok? Entonces, hay un 10% de mis ingresos van automáticamente a un fondo de emergencia, lo cual, si es que en el momento lo usé, voy a seguir aumentando ahí para poder tener ese fondo de emergencia y estar tranquilo. Y si nunca lo usé, en un momento voy a poder dejar de aportar a ese fondo de emergencia y pasarlo eh, a otra categoría o entender que mis gastos aumentaron mensualmente y por lo tanto quiero aumentar también lo que tengo acumulado en el fondo de emergencia. El color piel habla de desarrollo personal. No me refiero a voy a un taller de pintura porque me hace bien pintar, aunque también.
Me refiero más que nada a desarrollo personal en la parte profesional. Voy a dar mi ejemplo personal, aunque todavía no lo hice, o lo hice una vez, pero yo, como dije, como me presenté y me presentó Leo, soy asesor de economía familiar, pero a la vez puedo, si me interesa o si quiero, ir para ser asesor de hipotecas o asesor de la jubilación, o tengo varias posibilidades a las cuales puedo ir, y la manera mía de poder en algún momento poder hacer esos estudios y mejorar quizás también mi clientela y mis ingresos, en definitiva, es poniendo hoy en día ese dinero en un costado o en ese chanchito que lo llamo desarrollo personal o profesional, para cuando llegue el momento que yo quiera hacer ese curso de asesoramiento de hipotecas, tenga el dinero y no tenga que pedir un préstamo, lo que vimos la vez pasada. Por supuesto que los porcentajes que puse acá son los que yo creo, pero que se pueden jugar para arriba o para abajo en lo que ustedes quieran. Si quieren hacer 75 y el resto son 25, está perfecto, no está mal. Por supuesto que no sea un 90 y un 10, porque entonces va a ser muy difícil aumentar el capital o llegar a tener en algún momento el fondo de emergencia necesario. Pero creo que la idea está clara. Creo que uno de los pilares más importantes que tenemos para hablar en lo que sea la economía es entender que la economía es mucho más que números. Son emociones, es el miedo que tenemos de los números, quizás es el miedo que le teníamos a las matemáticas cuando íbamos a la secundaria. Por eso siempre me gusta poner la foto de que todo evoluciona. Eh, lo puse en el mundo de la economía, ¿no? Pero al igual que nuestros celulares evolucionaron y empezamos con el celular de línea, pasamos a un celular, o no es una línea, la línea de teléfono, después pasamos al celular, después pasamos al smartphone, y hoy en día ya tenemos los anteojitos y lo que sea, y la inteligencia artificial. Al igual que todos, que las cosas evolucionan, nosotros también evolucionamos. Y Yair, el que les está hablando hoy en día, no es el Yair que hizo el a los 14 o el de los 17 o el de los 25. Es un Yair evolucionado, y creo que es importante también entender que en todo lo que tiene que ver con los números o en la economía, ustedes también evolucionaron y lo pueden llevar para ese lado. Con respecto a los miedos, muchas veces tenemos miedo de hacer equivocaciones porque no entendemos, porque es economía. Pero en definitiva, no estamos hablando acá de una transacción súper grande, estamos hablando del día a día nuestro. Y que muchas veces hacemos decisiones rapidísimas de cosas mucho más caras, pero al hablar de economía ya tenemos miedo, entonces no queremos hacer. Traten de sacar ese miedo y empujar para adelante de vuelta, creo que porque evolucionamos y somos otros y no los mismos que quedó acá guardado, ¿no? Hablando de las emociones, también creo que está bueno conocer y entender las dificultades que nos vienen con esa evolución. Eh, Cuando nosotros éramos chicos, todo se pagaba quizás con tarjeta de crédito, sí, todavía, pero mucho en efectivo. Hoy en día ya ni siquiera usamos la tarjeta de crédito, todos usamos el celular. Pip, 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 pagamos todos con el celular, muy sencillo, eh, pero al ser tan sencillo también es muy fácil de usarlo tanto y no darnos cuenta de cuánto lo usamos, y llegar al día del 10-15 que nos baja la tarjeta de crédito y quedarnos sin pelos solo por darnos cuenta que gastamos más de lo que podíamos gastar. Entonces, está bueno la comodidad que tiene el celular o otras tecnologías, pero está bueno también conocerlo y entenderlo y tenerlo acá en la cabeza, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos.
Mi hija me ve que yo pago con el celular y no entiende cómo hago para pagar con el celular y tengo que explicarle. Por suerte me pregunta, entonces tengo la posibilidad de explicarle, pero creo que está bueno también que lo tengamos en mente. El, la economía del comportamiento, esto es una foto real de un supermercado en Israel. Eh, Cuando esta mamá entró al supermercado, estaba chochísima, contentísima que tenía el autito para la hija, que no la moleste mientras que ella hacía las compras y la podía hacer las compras rápidas. Lo que la mamá no se dio cuenta es que ahora la nena está al alcance de los ojos exactamente lo que la nena quiere que le compren, y hasta que no le compren por lo menos algo, la nena no va a parar. Y la última, dentro de lo que sería las emociones o la sociedad, porque va de la mano, es también acordarse de las tendencias sociales que nos obligan de alguna manera a comprar un montón de cosas o a hacer un montón de cosas. Eh, Creo que si pienso en la edad de mis padres, cuando ellos hacían el bar mitzvah o el bat mitzvah, eh, hacían en un templo o algo por el estilo un- una ceremonia, quizás un almuerzo, una cena, y ahí terminaban. Cuando fue mi bar mitzvah, ya había una fiesta y un salón y quizás una banda, y es un montón de dinero digamos, en la generación de mis padres no pasó, y hoy en día veo las generaciones de los hijos de mis primos. eh, Todo va aumentando y va creciendo, también hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que tengamos que hacer todo eso, pero está bueno también tenerlo en cuenta porque en algún momento no vamos a chocar con eso. Y puede ser que volviendo a los pilares que ya hablamos, si vemos que nos es importante darle lugar a esas tendencias sociales, bueno, quizás hoy mi hija menor está por cumplir 6 años, hoy yo empiezo a ahorrarle en un costado dinero para poder darle ese lugarcito a la tendencia social que va a tener mi hija cuando llegue a los 12. Me asusté, me tengo que ir, les pido disculpas, pero tengo alarma. Les pido mil disculpas. Bien, vamos entonces, mientras Yair ahora, bueno, como comentó al principio, estamos en un contexto particular en Israel. Eh, Quería yo aprovechar y recuperar algunos conceptos que fue abordando Yair en esta presentación. Lo primero tiene que ver con el tema de el lugar, ¿sí? Y ahí habló al principio sobre la incidencia de los alquileres, ¿sí? Entonces, muchas veces ocurre que un tema de conversación previo a la LIA es la elección de la localidad, ¿sí? Y muchas veces lo que explicamos es que es preferible arrancar en localidades que tengan un costo bajo o moderado de alquiler, que es el costo principal del costo de vida, y en todo caso ir creciendo a partir de ahí, pero no cargarse una mochila que, como dijo también Yair, implique aumentar el rojo mensual. ¿Sí? En Israel, no en todos los países en los que vivimos nosotros, se acostumbra a vivir en rojo. En Israel es una posibilidad, pero y ahí ya también fue señalando las consecuencias de arrastrar ese rojo. Por otro lado, Yair también habló de la importancia de ir acrecentando los ingresos. Un ejemplo que dio es la posibilidad de ir pidiendo ajustes salariales cuando uno está en relación de dependencia. Ahí entra también cuando muchas veces planteamos la importancia de cómo uno va construyendo su lugar en el mercado laboral, ¿sí? Si bien uno puede ir cambiando de trabajos desde que va llegando a Israel, es muy importante que cada trabajo que uno va haciendo lo haga con el mayor compromiso y responsabilidad posible,
tanto porque es la base sobre la cual futuros empleadores van a ver la reputación de cada uno, y también para que, como planteaba Yair, uno tenga mejores condiciones para luego plantear ya sea una mejora salarial o mejores condiciones en jornadas de vacaciones, en francos, etcétera, ¿sí? Esto lo mencionó Yair y también es importante. Como también es importante la posibilidad del ahorro, ¿sí? De, de poder ir planificando que ese, si queda un resto mensual, poder ir separándolo y darle una proyección. Hay toda una parte de esta charla que ahí la dedicó a la inversión, ¿sí? A inversiones como decimos de bajo riesgo, que son inversiones para ahorro, y la importancia de poder entrar en esa cultura, ¿sí? En la cultura del ahorro y de acrecentar, aunque sea en pequeños montos, la inversión que cada uno va, perdón, el ahorro que cada uno va logrando establecer. Entonces, eh, para este tema específico de cómo invertir, en qué invertir, porque después puede ocurrir esto, esta charla obviamente está planteada para economías individuales, personales, familiares, básicas, pero después puede ser que alguien quiera invertir en términos más comerciales. Bueno, Yair y otros colegas eh, son asesores que trabajan con el Ministerio de Absorción para poder brindar asesoramiento a los OLIM, ¿sí? Uno de los derechos de los OLIM es poder recibir asesoramiento tanto en inversiones como en emprendimientos. Otro tema que abordó Yair también es la posibilidad de multiplicar ingresos combinando relación de dependencia, por un lado, con el desarrollo de pequeños emprendimientos o trabajo independiente, ¿sí? Como él contaba su propio ejemplo personal, que es una persona que tiene, por un lado, un trabajo fijo con un sueldo y al mismo tiempo trabaja en forma independiente, es una modalidad muy común en Israel y muy recomendada. Por eso también es importante cuando uno piensa en migrar a Israel, entender también cuál es la cultura económica que muchas veces es distinta a la de nuestros países de origen. Por ejemplo, muchas veces pasa que nuestros países de origen tienen economías más inestables, donde es más difícil predecir y planificar ahorros e inversiones. Eso, por suerte, en Israel, si bien, como dijo Yair al principio, es un país que tiene una economía cara, también es más estable y más predecible. Entonces, en algún punto permite que uno pueda planificar, aún así sea a pequeña escala, la economía de cada uno. Así que, bueno, lamentablemente el cierre de Yair lo perdimos por esta circunstancia. Esperemos que va a estar todo bien en pocos minutos. Nosotros desde acá queremos agradecerles, aprovechar las circunstancias, obviamente, para desear una pronta paz para todos. Y también recordar que desde el Keren Leguidut estamos para acompañarlos, para asesorarlos, para derivarlos también si es necesario, en todo lo que es un proceso de alía, desde que uno está pensando en la posibilidad hasta incluso el momento en que uno efectivamente hace alía y todo el primer año que uno está en Israel. Así que para nosotros es un placer haber contado hoy con Yair. Les deseamos lo mejor a cada uno de ustedes y esta actividad, esta charla va a quedar grabada. Aquí en la pantalla pueden ver los datos de contacto de Yair, ¿sí? Tanto su mail personal como su número de celular, al cual en lugar del cero inicial hay que agregarle el código 972 de Israel. Así que también los que quieran contactar en forma personal a Yair pueden hacerlo, por supuesto. Bueno, Shabu Tov, buena semana para todos.